Muy buenas amigos de afición, ¿qué tal? Bueno, como podéis ver, esta semana el vídeo va a ser un poquito diferente. Estamos en el campo, la verdad está haciendo muy buen tiempo y nada, pues vamos a ver con este buen tiempo que hay si los pajaritos han empezado a hacer nidos por ahí. Tenemos la suerte de ver algunos pegándose algún buen chapuzón o vamos a ver algún sitio que suelo ir algunas veces, tanto a pasear al perro como a pasear por ahí. Y nada, estar un poquito con la naturaleza. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Ahora iremos por aquí a un bosquecito que hay que está como abandonado. La verdad que al estar tan lleno de maleza y de árboles, es este de aquí, de árboles tan grandes. La verdad que hay mucha diversidad de pajaritos pequeñitos, también silvestres, cantores. Y nada, si hay algún audio o algún mito que se escucha un poquito mal es porque hace un poco de aire. Y nada, vamos a adentrarnos aquí en el bosquecito. La verdad que está muy guapo, un poco perdido, pero nada, recordaros que os podéis suscribir al canal. La verdad que está viendo mucha gente que se está suscribiendo, está recibiendo mucho apoyo. Muchas gracias a todos y nada, eso, a los que no estáis suscritos, que la mayoría de los que ven los vídeos no lo están. Es totalmente gratuito y nada, si os gustan también los vídeos que estoy haciendo, este será un poquito diferente, pero bueno, si os gustan los vídeos, pues eso, darle un me gusta, comentar lo que os parece. Y nada, para que veáis por aquí hay olivos bastante grandes, donde vienen muchos pajaritos. Y nada, también hay muchas acequias, donde van ellos a beber. La verdad que una primavera ha empezado muy calurosa. Estos días casi está haciendo 30 grados. Y nada, vamos a ver si hoy hay suerte y han llenado la acequia y hay un poquito de agua ahí. Y vemos algún pajarito. Pero nada, hoy está vacía la acequia. De todas maneras pondré imágenes de otros días que he venido. Aquí suele haber bastante agua. Casi todos los días. Aquí les tengo también un poquito de comida. Ahora pondré unas imágenes. Este pajarito que veis ahí son los que decía que son insectívoros. Creo que se les dice curracas. Hay de diferentes estilos, así más verdosos, más marrones, algunos con algunas motas negras y blancas. Y nada, están pegándose un chapuzón. También aquí hay un pajarito que es un poco más grande que ellos. No sé cuál es, creo que es un zorzal o algo así parecido. Tanto los olivos estos como estos arbolitos también les gusta mucho a los jilgueros para hacer los nidos y demás. Si tuviéramos la suerte de ver alguna parejita. Y nada, por aquí lo que más abunda la verdad que son de silvestres, cantores, son jilgueros, verdecillos, verderones también, pardillos, poquitos la verdad.
También hay de estos insectívoros, de estos cazamoscas y bueno, urracas y todo eso. La verdad que aquí hay mucha densidad. Esto es una morera que ya está brotando. ¿Veis? Estos árboles son los que suelen tener en las avenidas de los pueblos, que ahora mismo los están podando todos. No sé qué significado tiene podar justo los árboles cuando empiezan los pájaros a hacer nidos, pero bueno. Y nada, entre los que tienen campo y podan para sanear los árboles y los de los pueblos que no sé a quién ponen al mando para decidir que tienen que podar justo cuando empiezan a anidar los pájaros, porque vamos, entre que ya queda poco campo y el poco que hay, que ya los pájaros buscan anidar por dentro del pueblo y encima les quitan los pocos árboles que hay. Nada, vamos a continuar. Aquí tenemos a un jilguero instalándose. También algún gafarrón de fondo o verdecillo. ¿Veis lo que os decía? Todos los naranjos, medio rasurados, todos los montones, hasta allá al fondo. Ahora acaba que lo pilla contra luz. Que veáis. Mira aquí, de este pie lo mismo. A lo mejor ha venido alguien aquí a despelusar a su perro o algo, porque es pelo de animal. Esto los mismos pajaritos vienen aquí a coger para rematar los nidos y construirlos. Esto lo suelen usar bastante los jilgueros, la verdad, para rematar los nidos. Algodoncito y pelo blanco. Pero veis, mira, y montones de ramas. Los pobres pájaros, ¿dónde van a anidar? Yo comprendo que el hombre del campo tendrá que podar, pero los del pueblo, tío, que no sacan ningún beneficio de los árboles ni nada, que pueden podar perfectamente en diciembre, o no sé, esperarse un poco, finales de verano. Continuamos por aquí. Campito de naranjo, que es lo que encontramos, a ver. Por aquí en los campos últimamente lo que estoy viendo son muchas garcetas de estas. Van por ahí buscando lombrices. Y este pájaro, la verdad que no sé muy bien qué es. Parece como un herrerillo, pero es bastante más grande. Y aquí un gafarrón ya, en plena primavera, a chorro de canto limpio. La verdad que ya están muy fuertes los pájaros. Ahora por aquí tenemos una parejita de jilgueros. Nada, ahí están estos árboles que paran así como tropicales. Tienen como pinchos también, tienen como si fueran unas alcachofas así grandes que después de dentro sale un pelo, que supongo que lo usarán para hacer nido y demás. Por aquí teníamos un bando de pardillos que nada más que me vieron estaban pegándose un baño y echaron el vuelo. Nada, por aquí tenemos un nido de merla, creo, en un cañar desde el año pasado.
Aquí otro pajarito pegándose un buen chapuzón. También hay gorriones, palomas, de estos pequeñitos que he nombrado antes, curracas, pues hay de todo un poco, agarrones. Aquí lo que tenemos en un pino es un jilguero haciendo el baile nupcial a la en plena cría. Venga el movimiento de caderas y cantándole a la hembra y marcando territorio. No se ve muy bien, está ahí entre las ramas. Más o menos se mete en pantalla. Se puede apreciar la cola como pega esos giros al cantar. Por aquí lo que tenemos es un verderón comiendo de una planta silvestre. En esa zona lo que hay son ortigas. También aquí al lado podéis ver una cerraja. Nada, ya está alimentándose. La verdad que se camufla bastante bien en la vegetación. Pero como podéis apreciar, mitad pantalla un poco más para arriba. Un tono verdoso fuerte. Está ahí picoteando las plantas. Un verderón macho. Y este atrevido, mientras estaba sentado haciendo vídeos, se arrimó bastante. No tenía miedo ninguno. Esto lo que digo son curracas. Son así pequeñitos, comen bichitos muy pequeñitos. Y esto es un pinzón común. Creo que es una parejita. Ahí se va uno volando. Ahí está el otro. Y ahí se disponen a pegarse un baño, el pinzón. A ver si se anima. Poco a poco tanteando el terreno, viendo a ver dónde pueden pegar un trago. Y ahí lo tenemos. Pinzón común, bebiendo el arroyo. Una hembrita de gafarrón o verdecillo. Y aquí un macho en pleno apogeo en la cría. Venga al cante.
y ahora la hembra busca al macho y el macho pisa a la hembra. Como habéis podido ver, acaba de pisar el macho a la hembra de verdecillo en repetidas veces aquí delante mía. Y el macho, como no, sigue cantando para marcar su territorio. Ahí, como podéis observar, también hay otro nido de una ave más grande. No sé la verdad cuál puede ser. De todas maneras es un nido viejo, porque normal cuando hacen nidos en los árboles es porque tienen hojas. No suelen hacer nidos en árboles que están pelados, como este que es de hoja caduca. Entonces este nido es de la temporada pasada. Pero bueno, ahora se ven todos en los árboles que están pelados, se ven todos los nidos del año pasado. Aquí una corruca también cantando, guiando, buscando a otros ejemplares. Aquí también tenemos un petirrojo posado en la valla. Su característico pecho y un poco parte de la cabeza de color naranja oscuro. Y por aquí tenemos a un macho de verdecillo que tiene por ahí a la hembra. Como podéis ver, uno y el otro, como hay discusiones también en la naturaleza. Y aquí tenemos a la hembra de verdecillo, como se puede ver en la rama del medio, dentro del nido. Ahora mismo se puede apreciar la cola, cómo va moviéndose para ir dándole forma al nido, cómo lo está construyendo. Ahí se ha ido y va aquí al lado, que hay otro nido. Se ve que es un nidito viejo y ahora veréis cómo va por pelo. Ahí la tenéis, cómo empieza a despelusar el nido viejo para sacarle otra vez y volver a aprovechar el mismo material. Nada, a seguir construyendo el nido. Ahí la tenéis como asoma la cabeza, dándole picotazos y dándole forma al nido.
También vimos esta ardilla. Y aquí en este árbol, como podéis ver, hay 2 y 2, 4, 5. Son loros de cabeza roja. Son verdes y tienen un poco, creo que depende de la hembra y el macho, tienen la cabeza más roja o menos. Pero nada, están aquí en este árbol comiéndose las bolas estas, que son como las semillas. Y también por aquí tenemos una cotorra de Kramen. Ahí podéis ver cómo se cuelga de la rama de la palmera. Y bueno amigos, pues nada, esto ha sido todo con esta imagen, con este árbol en plena floración y este atardecer. Acabamos el vídeo, espero que os haya gustado, aunque haya sido un poco diferente. Y nada, suscribiros, darle me gusta, comentad. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.